Buenas noches, hermanos, hermanas. Les habla el apóstol y profeta Oscar Torres desde Buenos Aires, Argentina y de otras naciones del continente americano y Europa. Vamos a comenzar hoy la primera reunión, aula, le digo yo, del Instituto Bíblico del Callado Pastor, del tercer libro ya. Vamos por el tercer módulo, vamos a matar al gallo porque si no va a molestar a todos. El tercer libro correspondiente a este mes. Y antes de ir a comenzar ya directamente, la pastora Mónica Mancilla de nuestro ministerio va a orar para así podemos comenzar luego con la alabanza y luego de la alabanza ya sí de lleno al tema de hoy, que tiene que ver con lo que los líderes tienen que conocer acerca de las escrituras, la iglesia, muchos temas. Adelante, pastora Mónica, no me mire más para el costado, mire al frente, queda feo. No, estoy mirando la compu. Va. Mire que yo soy profeta, no quiero. No, tengo la compu acá, mire, no le miento. Está bien, es un chiste, mija. Dele, ore. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por poder estar reunido de varias naciones, Señor, aquí presentes, Padre, para aprender más de ti. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la sabiduría que tú le das a nuestro apóstol, Señor, para enseñarnos. Y en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría y entendimiento para que cada palabra, Señor, que hoy aprendamos quede guardada en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que está aquí, Señor, que se esfuerza para aprender más de ti, Señor, porque su esfuerzo será recompensado, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a los hermanos que no pueden conectarse y aún los que vean las repeticiones. Te bendecimos y te alabamos en esta hermosa noche, Señor, y rendimos esta alabanza adorando tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga y a los nuevos les digo, apréndansela bien porque esta alabanza por años ha sido como el himno de nuestro ministerio. Vuela águila del tercer cielo. Te ves distinto al que conozco, más dentro sé que eres igual. Estás golpeado, pero no te has rendido, porque dejarse morir no es parte de ti. Y las pruebas otra razón para aprender a vivir. Duele tanto estar en el fuego, pero como el metal al final limpio brillarás. Muchos te juzgan porque no ven tus plumas, no entienden que tus alas volverán a salir, que es parte del proceso para luego surgir. Vuela, Dios te ha dado a las puertas para remontar tu fe en Él, y grande vista Él te dio para que hoy puedas ver que en medio de las pruebas Él siempre ha sido fiel, para que tan lejos te puedas mover. Así que vuela águila. Observa el cielo, se está aclareciendo. Sentiste que las pruebas no tendrían final, no, no, no. Hoy tienes nuevas fuerzas
alzar tu vuelo, tan lejos como el tamaño que abarca tu fe. Y solo te limita lo que puedas creer. Vuela, Dios te ha dado alas fuertes para remontar tu fe en Él. Y grande vista Él te dio para que hoy puedas ver que en medio de las pruebas Él siempre ha sido fiel, para que tan lejos te puedas mover. Así que vuela, águila. Oh, oh, vuela. Vuela, vuela. Oh, oh, vuela. Dios te ha dado alas fuertes para remontar tu fe en Él. Y grande vista Él te dio para que hoy puedas ver que en medio de las pruebas Él siempre ha sido fiel, para que tan lejos te puedas mover, para que tan lejos te puedas mover. Así que vuela, águila. Oh, oh. Así que vuela, águila. Bueno, bienvenidos a todos. Dios los bendiga. Vamos a comenzar con este primer módulo del tercer libro del Callado del Pastor. Callado 3, sección C, es lo que está en el libro. Creo que Mónica se los enviaste hoy. Ya está. Bueno, Sí, apóstol. perdón, pero hoy anduve las corridas por todos lados y con cosas importantes. Bueno, vamos a la palabra de Dios, que es lo más importante. Bienvenidos a todos. Discúlpenme que no los saludo uno por uno, pero bueno, vamos a comenzar. En el principio, bueno, hay un resumen de los temas que vamos a tratar durante este módulo. Los líderes necesitan conocer acerca de, primero, el canon de las escrituras de la Iglesia Mundial. Espero que voy a bajar esto, porque si no, no me van a ver. Ahí me saco la cabeza. Esperen. Ahí está. La Iglesia Mundial, ¿por qué hizo Dios al hombre? Punto número 4, señales y maravillas de hoy. 5, los 5 dones del liderazgo. ¿Qué 5 dones tiene que tener un líder? El otro 6, la restauración de la Iglesia, la doctrina de la seguridad eterna. ¿Qué son los diezmos y ofrendas verdaderos del pueblo fiel a Dios? ¿Cómo se administran dentro de la Iglesia? 6, la restauración de la Iglesia, la doctrina de la seguridad eterna. Diezmos y ofrendas, ya lo dije. Las mujeres en el ministerio, qué tema, ¿no? Las chicas en el ministerio. Así que lo vamos a hablar también. Y las 7 fiestas principales que el Señor le agradan. Y también vamos a hablar sobre qué sucedió. Hay un periodo de 500 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Del Antiguo al comienzo del Nuevo. Así que estos son los 11 temas principales que vamos a tratar en este mes de marzo, ¿sí? La primera sección se llama el canon de las escrituras. Esto fue escrito por un gran pastor, el pastor Bob Weiner, fundador de la iglesia de Maranatha Campus en Gainesville, en Florida. Gainesville, perdón. En Florida, Estados Unidos. Y dice, ¿cómo viene un libro a formar parte de la Biblia? ¿Cómo es que se obtiene que el libro, por eso el canon, viene de la palabra canonización, que quiere decir se lo hace santo a ese libro? ¿Cómo se decidió que ese libro fuera parte integrante de la Biblia, la palabra de Dios? Y ahí tenemos que explicar algo fundamental. ¿Qué libros pertenecen a la Biblia? Porque hay libros en la Iglesia Católica que en la Iglesia Evangélica no se usan o no están.
en el libro del profeta Daniel, la Biblia católica tiene un libro más, un capítulo más. Por ejemplo, el libro de Macabeos no existe en la iglesia evangélica, sí en la católica. El libro de, por ejemplo, los Hebreos tiene 1 y 2, no hay 2. Ahí, así podemos ver varios libros, son 7 más exactamente, que la iglesia católica considera parte de la palabra de Dios. Pero, ¿qué verdad hay en uno y en el otro? ¿Cómo se decidía, cómo fue decidida tal cosa? La canonización es el proceso mediante el cual los libros de la Biblia reciben su aprobación y aceptación final de todos los líderes de todas las iglesias cristianas. Hay un común acuerdo dentro de la sociedad bíblica. Así funciona. Es como Naciones Unidas, pero cristiano. Es la canonización de los libros. Se dice, sí, este libro pertenece. Recuerden que hace unos años apareció el famoso Evangelio según María Magdalena, hicieron un montón de cosas, pero es una terrible blasfemia, mentira, porque ni siquiera respeta la palabra de Dios y la historia de Jesús. Porque yo leí ese libro, el Evangelio de María Magdalena, y lo que dice allí es que Jesús ya había resucitado de antes. Que cuando era pequeño, jugando con María Magdalena, como un cuento de hadas, se cayó por un barranco, murió y él mismo se autorresucitó. Cosa que no es verdad y rompe con toda la teofanía católica. Bueno, ¿qué es la canonización? Es el proceso mediante los cuales los libros de la Biblia reciben su aprobación y aceptación final por los líderes de todas las iglesias cristianas. ¿Cómo fueron aceptados los libros de la Biblia por parte del canon de las Escrituras? ¿Cómo reconocería usted un libro inspirado si lo viera? ¿Cuáles son las características que distinguen a una declaración divina o a un libro escrito por hombre? ¿Cómo un libro inspirado si lo viera? ¿Cómo lo reconocería y lo diferenciaría de lo que es algo puramente humano? Varios criterios estaban envueltos en el proceso de reconocimiento como este, y el pueblo de Dios tenía que buscar ciertas marcas distintivas para darle autoridad divina. Los principios para el descubrimiento de la canonización de los libros falsos y los falsos escritos no eran escasos. En todo el tiempo aparecían gente que decía que tenía libros nuevos, libros que según ellos eran escritos por el Espíritu Santo, por Dios, por los apóstoles y por todos. Dentro de 2 categorías de los libros sagrados, los escritos sagrados, tenían que ser examinados. Primero, un grupo, los libros aceptados por los creyentes, pero no por otros. Y 2, los libros aceptados pero cuestionados más tarde. En siglos previos se pensaba que eran libros inspirados por Dios, pero ahora se considera que su origen es cuestionable. Hay muchos libros dando vuelta por ahí que dicen algunos que pertenecen a la palabra, pero la Biblia dice bien claro en el final, en el último capítulo, que nadie puede atreverse a agregar un punto, una coma, un tilde a la palabra de profecía de este libro. Ya está cerrado, no puede haber más. 66 libros tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, 7 libros más, quiere decir que tiene 73 libros, pero no hay más. No se puede agregar a la palabra de Dios. Bueno, seguimos. Los libros, los manuscritos de ambas categorías fueron examinados en los concilios de las iglesias de todo el mundo para verificar si estos debiesen ser parte de la Biblia. O sea, el escrito original, los rollos del Mar Muerto, la piedra de Rosetta, el libro en original, si eran realmente parte de la Biblia. Y fueron examinados por los concilios de las iglesias para verificar si estos debían ser parte de la Biblia o no. 5 criterios básicos. Punto número 1, autoritario. El libro que está en cuestión, supongamos que aparece un libro nuevo, ¿es autoritario? ¿Debe este ser de Dios? ¿Clama este a Dios? Profético.
¿Es tal libro profético o fue escrito por un siervo de Dios? Porque cuidado, el diablo engaña a muchos. 3. ¿Es auténtico? ¿Refleja el corazón de Dios? ¿Refleja el corazón del Espíritu Santo? Yo les ruego a los que puedan que prendan sus cámaras. Pero la verdad que estoy un poquito harto de ver globitos y dibujitos. Es videoconferencia. Gracias. Mira que hoy tengo un día que los pelos me vuelan por el aire. Así que bueno, vamos a tratar de llevarnos en paz. Entonces, seguimos, que es lo más importante, la palabra. 5 criterios básicos, autoritario. ¿Sabemos si es autoritario o no el libro? Lo estudiamos, lo escudriñamos, lo buscamos. Clama este libro a ser de Dios. Es profético, ¿sí? Revela el sentir profético del Señor. Fue escrito por un siervo de Dios simplemente que puso lo que a él le parecía. Entonces, el punto número 3, yo creo que es el fundamental. Según tu corazón, ¿es auténtico ese libro que estás leyendo? Hoy se ha llenado el mundo entero de Biblias temáticas. Y cuidado con esto, porque los comentarios que aparecen al pie los escribe un hombre de dudosa santificación. No es un apóstol, no es alguien consagrado, alguien reconocido por la teología cristiana. Cuidado con esto, apareció la Biblia de la mujer, la Biblia de la Biblia de Jimmy Swaggart, de la prosperidad, de aquello, del otro. Y algunos son buenos, pero no es la Biblia. Yo siempre le digo a los hermanos, lea todos los libros cristianos que quiera, pero los libros cristianos no son la Biblia. La fuente única de toda verdad es la Biblia. Seguimos. Si el libro es auténtico, dice el libro verdad acerca de Dios, el hombre y etcétera. 4, es dinámico. El libro es dinámico, posee poder para transformar vidas, quiere decir. El libro que estamos juzgando si debe pertenecer a la Biblia o no, puede transformar vidas. Porque yo leo Corintios, Colosenses, Filipenses, leo los Evangelios y transforman mi vida y la de los demás. Ahora, estos libros que se agregan, por ejemplo, doy el de María Magdalena porque es el más conocido, que se hizo tanto escándalo en todo el mundo, pero a mí no me memorizó un pelo. Aparte me pareció un cuento de hadas y tremenda mentira, porque termina con Jesús casándose con Magdalena, teniendo hijos y yéndose a vivir a los Estados Unidos, que no existían. ¿Se dan cuenta? Que es un cuento malicioso para entorpecer la verdad de la palabra de Dios. Si el libro es dinámico, posee poder para transformar, es aceptado. ¿Acaso el libro es recibido y aceptado para personas quienes fueron originalmente escritos? Es reconocido. Por ejemplo, el libro del Mormón deforma la palabra de Dios. Entonces el personaje principal ya no es Jesucristo, porque toda la Biblia es cristocéntrica, sino John Smith y el ángel que bajó especialmente para él. Y así podemos encontrar cientos y cientos de iglesias, se dicen ellos, congregaciones cristianas, pero en realidad no son más que sectas. Por eso es tan importante entender libro por libro la palabra de Dios. 5 criterios básicos y detallados que tenemos que encontrar para saber si estos escritos especiales o libros son de Dios. Vamos al primero. ¿Le parece? El primer criterio es, espera que me perdí acá en la línea, acá. ¿Acaso el libro es recibido y aceptado por las personas que originalmente lo escribieron? ¿Es reconocido como que es de Dios? La gente reconoce que esa es la palabra santificada de Dios. Y los 5 criterios básicos son, primero, ¿tiene autoridad el libro? Tiene autoridad de Dios, no autoritario. Cada libro en la Biblia conlleva autoridad divina. Se ve, se palpa, se nota de Génesis a Apocalipsis la autoridad de Dios.
¿Este libro que vamos a ver o a juzgar tiene autoridad de Dios o no? Cada libro en la Biblia contiene la autoridad de Dios y muy a menudo encontramos en ellos: así dice Jehová Dios, así dice Dios, el Señor te dice, siempre Dios como autoridad máxima. Otra vez es el tono y las exhortaciones revelan su origen divino. Siempre hay articulación divina. En la literatura más didáctica, o sea, la enseñanza, la literatura puesta por enseñanza, hay articulación divina acerca de lo que los creyentes deberían hacer. En los libros históricos, las exhortaciones están más implícitas y las articulaciones autoritativas que se refieren más a lo que Dios ha hecho en la historia de su pueblo. Son libros de autoridad históricos. Los libros históricos de la Biblia se los conoce como libros de autoridad, como el Pentateuco, como cuando Dios dicta la ley. Ahí se sienta la base del proyecto de Dios. En cuanto a la ley y a los hombres, Dios pone límites a los hombres. ¿Sí? Si un libro carecía de la autoridad de Dios, no era considerado canónico, o sea que no podía integrar la palabra. Se rechazaba su inclusión en la Biblia. Vamos a ilustrar este principio de autoridad en la relación del canon. Los libros de los profetas fueron fácilmente reconocidos por ese principio de autoridad. Los libros proféticos, la repetición de la declaración que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Y Jehová Dios me dijo, la palabra de Jehová fue sobre mí. Es evidencia abundante que ellos proclamaban y reclamaron la autoridad de Dios. Ellos pidieron la autoridad de Dios. Es evidencia abundante para su reclamación de autoridad divina. Algunos carecen de esa reclamación de ser divinos, por ello fueron rechazados como canónicos, o sea, pertenecientes a la teología divina. Y quizás este fue el caso del libro de Jacer y el libro de las guerras del Señor. También hubo otros libros que fueron cuestionados y retados en relación a su autoridad divina, pero finalmente fueron aceptados en el caso. Por ejemplo, uno de ellos que fue muy discutido por muchos concilios estudiosos de la palabra fue el libro de Esther. Hoy nadie dudaría que el libro de Esther tiene todo lo que tiene que tener para estar dentro de la Biblia. Pero no fue hasta que todos vieron completamente obvio que la protección y articulaciones de Dios sobre su pueblo estaban incuestionablemente presentes en Esther. Esther es un libro bíblico porque muestra la autoridad y el poder de Dios y que siempre el plan de Dios es cumplido. Su libro, el de Esther, recibió un lugar permanente en el canon, primero hebreo, es importantísimo en el canon hebreo, la canonización hebrea, y luego de que algunos libros canónicos fueron puestos en tela de juicio, asegura que los creyentes estaban discriminando este libro a menos que ellos fueran convencidos por la autoridad divina del libro. Y esto sería rechazado. El punto número 2, que es para diferenciar, es la autoridad profética de un libro. Los libros inspirados vienen únicamente a través de hombres ungidos del poder del Espíritu Santo. Ningún libro fue escrito por un hombre que simplemente no estaba ungido por el Espíritu de Dios. Toda profecía, dice 2 de Pedro, viene por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? 2 de Pedro, capítulo 1, 20, 21. ¿Quieres leerlo, Mónica? Bien conocido este, ¿eh? 2 de Pedro 1, 20, 21. Dice, se ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Los hombres ungidos por el Espíritu Santo no son ni más ni menos que profetas. Y los profetas de Dios son los ungidos que revelan la palabra de Dios. La palabra de Dios es dada a su pueblo únicamente a través de sus profetas. Cada autor bíblico tiene un don o función, ¿sí? Pero vemos en la Biblia que no todos los profetas tuvieron su libro propio, ¿verdad? No fue que todos los profetas tuvieron su libro propio y profetas importantes. Pero son importantes sus textos, que son incluidos en libros de otros autores. La palabra de Dios es dada a su pueblo únicamente a través de sus profetas. Cada autor bíblico tuvo un don o función profética, aun cuando fuera un profeta de ocupación. Léeme Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Siempre habló por los profetas. Pablo argumentó en Gálatas que sus enseñanzas y escritos deberían ser aceptados dado que era un apóstol, no de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Entonces, por Jesucristo, no por mano de hombre. Su libro o epístola debería ser aceptado porque es apostólico, era apostólico. Él era un portavoz de Dios, nombrado por Dios, portavoz o profeta. Portavoz y profeta es sinónimo. Los libros tenían que ser rechazados si no venían de profetas de Dios, así como en las amonestaciones de Pablo de que no aceptaran libros de alguien que reclamara falsamente ser un apóstol. Esto lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses 2:2. Te vamos a hacer trabajar hoy, Mónica. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. No se dejen engañar, les dice el apóstol Pablo. Y como advertencia a los corintios acerca de apóstoles falsos, 2 de Corintios 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Las amonestaciones de Juan acerca de los falsos mesías y el probar los espíritus caen en la misma categoría. Lee 1 de Juan 2, 18 y 19. La carta, 1 de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto reconocemos que es el último tiempo. Amén. Reconocemos el tiempo y debemos probar si alguien que viene dice ser de Dios es de Dios. Fue debido a este principio profético que la segunda epístola de Pedro fue disputada por algunos en la iglesia primitiva, y no fue hasta que los líderes de antaño fueron convencidos que no era una falsificación, sino que realmente había venido de Pedro, el apóstol, como lo reclamaba en el versículo 2 de Pedro 1:1. Lee 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Una fe preciosa que la nuestra. Y no fue hasta que los que habían venido a Pedro apóstol, como reclama
este versículo que leímos, 2 de Pedro 1:2, que recibió esta carta de Pedro un lugar permanente, dice la palabra, en el canon cristiano, en el códice, la Biblia cristiano, así se dice. La autenticidad de un libro, el punto tercero. ¿Cómo sabemos si el libro es auténtico? Aparecen libros todos los días, todas las semanas, en países del mundo que parecen ser escritos de la palabra de Dios. Pero otra marca sobresaliente es la inspiración del Espíritu Santo para verificar la autenticidad del libro. Cualquier libro con errores doctrinales, o sea que va contrario a lo que dice toda la Biblia, porque la Biblia tiene doctrina. ¿Qué es doctrina? Un lineamiento de pensamiento hecho por 66 hombres de Dios que vivieron en un periodo de 1500 años separados. Muchos no se conocieron los unos a otros, pero el unificador es el inspirador, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no podía ser inspirado por Dios si no venía con revelaciones previas. Cada capítulo de la Biblia es concatenado uno con otro. El apóstol Pablo, yo sé que no conoció a Esther. Ni Esther sabía de la existencia de Pablo, que nacería siglos después. Sin embargo, el pensamiento es único e inequívoco porque viene del Espíritu Santo. Y lo que viene del Espíritu viene de Jesús, y Jesús lo oyó del Padre. En vista de este principio, los bereanos, o sea, los de Berea, aceptaron las enseñanzas de Pablo y escudriñaron las Escrituras. Los primeros que escudriñan, que buscan la perfección de la palabra, son los discípulos de Pablo. No así los de Pedro, porque los de Pedro eran más simples y buscaban... ¿Qué está tomando whisky ahora? No, perdón, pensé que era una botella de whisky. Digo, estamos todos ahí. No, es pobre. Un chiste. Bueno, era para ver si estaban atentos. Le dio vergüenza, me apagó la cámara. ¿Veo? Otra vez. Bueno, en vista de este principio, los de Berea aceptaron las enseñanzas de Pablo y escudriñaron las Escrituras, ¿sí? Las pormenorizaron, en armonía con la revelación de Dios que está en el Antiguo Testamento, libro de los Hechos 17:11. Hechos 17:11. Léelo, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Escudriñando, buscando profundidad, sabiendo, verificando autenticidad. ¿Qué pasó acá? Ahora me puse yo solo. Bueno. Ahí me ven, acá estamos de vuelta. En vista de este principio, estos bereanos, la región de Berea, aceptaron el desafío de Pablo y que estaban realmente con armonía con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. La simple armonía con la revelación previa por sí misma no haría que una enseñanza fuera inspirada, pero la contradicción en unos de una revelación previa indicaría claramente que una enseñanza no fue tan inspirada. En ese seminario, el Callado 3, que es el que viene, la enseñanza fue inspirada. ¿Sí? 4. La mayoría de los libros apócrifos, ¿qué quiere decir? Apócrifos no inspirados por el Espíritu Santo, falsos, fueron rechazados debido al principio de autenticidad, a pesar de su formato autoritario, sus anomalías históricas, herejías, teologías, hicieron imposible aceptarlos como obras inspiradas por Dios. Son tan aberrantemente apócrifos fuera del lineamiento bíblico que fueron imposibles de aceptarlos como palabra inspirada de Dios. No podían venir de Dios y contener errores al mismo tiempo.
Algunos libros canónicos fueron cuestionados sobre las bases de ese mismo principio. ¿Podría una carta de Santiago ser inspirada si contradecía la enseñanza de Pablo, por ejemplo? Porque se confrontaban Pablo y el apóstol Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, vemos que si se contradecía la enseñanza de Pablo con la de Santiago, existía algo que quitaba toda duda, que era la justificación a través de la fe y no por obras. Perdón, una encuesta. Me dicen, ¿está feliz? Sí. Bueno, la carta de Santiago era inspirada si no contradecía la enseñanza de Pablo, ¿sí? Hasta que la esencia de compatibilidad no fuere vista, la epístola de Santiago estaría en tela de juicio por algunos, y otros cuestionaron la de Judas, porque citaba libros apócrifos que no eran auténticos. Un día se entendió que las citas de Judas no contenían mayor autoridad que la de Pablo, y dio citas de los libros de los poetas no cristianos. Y fíjese lo que dice Hebreos 17, 18 y Tito 1, 12. Lee por favor Hechos 17, 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Este tipo de citas a autores blasfemos cortaba todo. Lee Tito 1 y 2. 1:12, perdón. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Amén. No se podía comparar, ni siquiera contrapolar la palabra de un cristiano, de un apóstol como Pablo, como Pedro, Santiago, contra la palabra de un cretense, de un filósofo griego, que eran muy comunes en aquellos tiempos, andaban como itinerantes por todo el tiempo, como hoy. Hoy la gran guerra que tiene el cristianismo es contra estos filósofos que quieren explicar todos los hechos de la vida. Todo tiene una razón y explicación, y cuando a Dios no se lo razona. Fíjese la contraposición. Dice, muchos se ponen, estos filósofos que descienden de los griegos, a querer explicar, a querer razonar, a querer hacer algo contra la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis es por y para la fe, es fe. Y la fe no cabe en la cabeza de un filósofo, porque todo tiene explicación humana. Bueno, entonces no había razón para rechazar la epístola de Judas, porque en otros pasajes de la Biblia también se citaban a estos pensadores de aquel momento. Pero ¿cómo se los citaba? En una manera de que este conocimiento que transmitían los filósofos servía al propósito de Dios, o era contrario. Se los usó para mostrar que eran totalmente contrarios a la palabra de Dios. La naturaleza dinámica de un libro es otro punto importante. La cuarta prueba para que un libro sea de Dios no era tan evidente como algunas de las otras. Esta era la habilidad dinámica para transformar la vida del lector, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hechos 4:12. Como resultado puede ser usada, y fíjese que dice, para engañar, para redarguir, cambiar el camino, para corregir, para instruir en toda justicia, dice 2 de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo
reveló que la habilidad de los escritos inspirados tienen que transformar vidas. Si un libro no transforma vidas, simplemente no viene de Dios. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Estaba envuelto en aceptar toda la escritura, aquella que cambia las vidas, que transforma. Usted va leyendo de Génesis a Apocalipsis y cada coma, cada punto tiene un sentido en su vida. No así los libros apócrifos, por lo cual es comprobado en 2 de Timoteo 3:16. Pablo le escribe a Timoteo: las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. El libro de la vida está solamente aquellos que son sabios para la salvación. Pedro habla acerca del poder de edificar y evangelizar que reside en ¿qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica, no hay confusión. La palabra de Dios cumple con la iglesia. Así que podemos verlo bien claramente en las Sagradas Escrituras, en Primera de Pedro 23, y en el capítulo 2, Primera de Pedro 1, perdón, Mónica. Primera de Pedro 1:23 y en la 2:2. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y 2:2. Siendo sobre simiente incorruptible, en la palabra de Dios. Y el otro. 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche no adulterada? La palabra de Dios. Amén. Otros mensajes y libros fueron rechazados porque sostenían una esperanza falsa. Veamos el caso que está expresado en la Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 6 a 8. ¿22 del? 6 a 8. Dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Amén. ¿Qué quiere decir? Que muchos libros fueron rechazados porque ellos creían que la profecía que estaba escrita allí era falsa. Cuando iban a buscar un profeta, le decía, no, los van a tomar prisioneros, van a perder. Cosas que no les gustaban, eran rechazados y acusados de ser profetas falsos. O porque sonaban a una falsa alarma, a una falsa profecía. Léeme, por favor, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2:2. Que no, sí. 2:2. Que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Bien clara la palabra y bien llena y directa. Así que no conducían a la edificación del creyente en la verdad de Cristo los otros. Jesús dijo en el capítulo de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Un libro de la palabra de Dios es auténtico, verdadero, indiscutible. Los apócrifos no. La enseñanza falsa nunca libera, únicamente la verdad tiene el poder del libertador. Yo he leído, mire, cientos de libros cristianos. Recuerdo que una vez allá por los 80
se puso de moda un libro en todas las iglesias de aquí, primero en Estados Unidos, Una vida con propósito, de Rick Warren, 40 días con propósito. Y todos seguían el libro y esto y el otro. Hasta que un día yo le dije al representante aquí en Latinoamérica de él, digo, discúlpeme, mister, pero esto no es la Biblia, yo sigo la Biblia. Aquí habla de un método de evangelizar, pero es la opinión del autor. Esto no es la palabra de Dios. Y ojo, no estoy criticando el libro, fue uno de los libros más vendidos de toda la era cristiana moderna. Pero bueno, la Biblia es la Biblia, ¿sí? Pero hay otros libros que no conducían a la edificación del creyente y la verdad de Cristo. Cuando dijo la verdad la os hará libre. Y la verdad única está en la palabra de Dios. Algunos libros cristianos, bíblicos, como el Cantar de los Cantares y Eclesiastés, fueron tan cuestionados estos libros en los concilios vaticanos, en los eruditos de la iglesia, como si fueran de cualquier lugar. Fíjese que se reconoce Cantares 1, entra en la Biblia evangélica y católica, y la católica pone Cantares 1 y 2. Y si usted lee Cantares 2 en una Biblia católica, tiene continuación de lo que dice el 1, pero ya se va en un tono de erotización que no condice con la santidad bíblica, ¿me entiende? Si usted tiene una Biblia católica a mano, lea el versículo que de Cantares 2, es el otro libro que se agrega. Y el Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, tal cual está en la católica y la evangélica, es un libro complicado. Eclesiastés se dice el predicador. Y habla sobre la vanidad del hombre. Habla sobre la vanidad de sacerdotes. Entonces es un libro que comprometía el liderazgo de la iglesia. Por eso no lo querían incluir. Y fueron cuestionados por muchos años. Y muchos negaron el poder dinámico y edificador. Una vez fueron convencidos de que Cantar de Cantares no era un libro sensual, porque se hablaba que tenía sensualidad. ¿Cuántas de ustedes leyeron Cantares? ¿Uno? ¿No leyeron? Habla del amor, habla de la pareja, habla del amor de Salomón por su esposa. Pero ¿qué sensualidad hay en expresar el amor puro de un hombre y una mujer? Y se lo quiso quitar, sacarlo de la Biblia. Una vez fueron convencidos que Cantar de los Cantares no era un libro sensual, sino que profundamente espiritual, y que Eclesiastés no era un libro escéptico y pesimista, sino más bien positivo y edificante. Léeme por favor un capítulo, un pedacito. Eclesiastés 12, 9 y 10. 9 y 10. Yes. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Léeme el primer párrafo. De nuevo. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo... Cuanto más sabio fue el predicador, ¿qué hizo? Enseñó más sabiduría. ¿Y la Biblia de qué se trata? Le enseñó al pueblo a escudriñar, le enseñó al pueblo a manejarse, le enseñó al pueblo la palabra, el predicador, que es el nombre del libro. Entonces, toda duda fue disipada en relación a la canonización, la aceptación por parte de todos los líderes cristianos de ambos libros, ¿sí? Yo tengo en duda Cantares 2 que tiene la Biblia católica, porque es más fuerte que el primero. Y el punto 5 sería el punto E, le puse yo aquí, la aceptación de un libro. La marca de fábrica distintiva de un escrito autoritativo es su reconocimiento por el pueblo de Dios
para quién fue realmente escrito. Todo libro cristiano que está en la palabra, cualquiera de los 66, está escrito para el pueblo de Dios. La palabra de Dios expuesta a través de su profeta con su verdad tienen que ser reconocida por su pueblo. Generaciones de creyentes siguientes investigaron para verificar el hecho. Si el libro era recibido y usado por la palabra de Dios por aquellos para quienes fue escrito originalmente, entonces su canonización era establecida debido a los medios de comunicación y transportación de los tiempos antiguos. Los líderes de antaño de la Iglesia a veces les tomaba mucho tiempo y esfuerzo determinar ese reconocimiento. Por esa razón, el reconocimiento final y completo fue por parte de la Iglesia. Toda la Iglesia. Esta es la razón que el reconocimiento final y completo de los 66 libros de la palabra fue una tarea que tomó muchos, pero muchos años. Años de estudio, de escudriñar y de reconocer. Yo diría que pasaron más de 1500 años para ser reconocido libro por libro. Los libros de Moisés fueron aceptados inmediatamente por el pueblo de Dios. Fueron coleccionados, citados, preservados y aún impuestos sobre las generaciones futuras. Las epístolas de Pablo fueron recibidas inmediatamente por las iglesias, las cuales habían sido escritas, las cartas de Pablo. Todas las cartas que Pablo envió a cada iglesia recibieron las cartas de Pablo como parte de la palabra. Léeme primera de Tesalonicenses, segundo capítulo, versículo 13. 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Fueron palabras escritas, pero aún también por los apóstoles. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero también podemos comentar que hubo otros escritos que fueron rechazados por el pueblo de Dios. Inmediatamente al principio fueron rechazados por el pueblo de Dios por la falta de autoridad, imposición divina. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Los falsos profetas, otro ejemplo, y los espíritus de mentira tenían que ser probados y rechazados. Mateo 7:21 al 23. ¿Del 21 al 23? Sí, señora. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Los espíritus de mentira tenían que ser probados, ¿cómo? A través de la palabra, a través del reconocimiento de Jesús. Y deberían ser probados y rechazados, como dice 1 de Juan 4:1-3, como era indicado por muchos ejemplos dentro de la misma Biblia, que están en Jeremías 5:2, 14:14, ¿sí? Entonces,
podemos ver, y el último punto sería que el 5, que en el principio de aceptación dirigió a muchos a cuestionar durante tiempo ciertos libros bíblicos, tales como las epístolas 2 y 3 de Juan, fueron muy cuestionadas durante un tiempo, y tales libros bíblicos como las epístolas 2 y 3 de Juan, su naturaleza privada y de limitada circulación, siendo lo que eran, era de esperarse que habría renuencia e indisposición para aceptarlas hasta que las cartas fueran recibidas por los creyentes del primer siglo, venidas de parte del apóstol Juan. Aquellos sí vivieron la experiencia de recibir las cartas, pero no así los que vinieron después y juzgaron estas cartas. Es casi innecesario agregar que en el inicio no todos otorgaban reconocimiento al mensaje de un profeta. Dios defendía a sus profetas de quienes les rechazaban. Primera de Reyes, lee por favor 22 del 1 al 38. Bueno, vas a leer 2 o 3 versículos, después yo sigo. Si no es muy largo. Primera de Reyes, 22, 1 al 38. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400. Que era siempre desafiando la palabra del profeta, siempre buscando el pelo del huevo, ¿verdad? Todos los reyes se creían con derecho. Si el profeta no les decía la palabra que ellos querían decir, ellos se oponían. Decían: no, llamen a otro, porque este no me profetiza bien. ¿Y cuántas veces lo vemos hoy esto? Se lo digo por experiencia. Bueno, él designaba a quien era su pueblo cuando la autoridad de Moisés fue retada por Coré y otros, y la tierra se abrió y se los tragó vivos por haber ofendido la voluntad de Dios y ofender a su patriarca, su profeta. Podemos ver que el papel del pueblo de Dios era decisivo en el reconocimiento de la palabra de Dios, porque fue escrita para ellos, para el pueblo de Dios, para nosotros, la cual determinaba la autoridad de los libros, su originalidad, la bendición de Dios. No obstante, su pueblo tenía deber de descubrir los libros autoritarios y cuáles no lo eran. Para ayudarlos en este descubrimiento tenía que poner en práctica las 5 pruebas de canonización que vimos anteriormente. El procedimiento para el descubrimiento de la canonización no debemos imaginarnos como un comité de líderes de la Iglesia en una inmensa hilera de libros escritos, estos 5 principios de evaluación ante ellos. Cuando hablamos del proceso de canonización, el proceso era mucho más natural y dinámico. Algunos principios están implícitos únicamente en ese proceso. Aunque todas las 5 características que vimos estén presentadas en cada escrito inspirado, no todas las formas de reconocimiento son aparentes en la decisión de que cada libro canónico. Simplemente era inmediatamente obvio que en el antiguo pueblo de Dios que algunos libros históricos fueran dinámicos o autoritativos, ¿sí? Más para ellos era el hecho de que ciertos libros eran proféticos y aceptados inmediatamente. Uno puede ver con facilidad la declaración: así dice Jehová el Señor, jugó un papel muy significativo
en el descubrimiento de los libros canónicos que revelan el plan de redención completo de Dios. Por ejemplo, nadie pudo discutir a Isaías porque ya desde aquel tiempo él profetizaba exactamente cómo venía el Mesías, qué es lo que sucedería. Daniel, que está profetizando el Apocalipsis casi 1000 años después. Entonces, tenemos que ver que los libros canónicos son aquellos que no se dudan, que se respetan, que se dice, esto es la palabra de Dios, no hay más. El poder y la autoridad del libro son más potentes y aparentes que su autor original. Por ejemplo, Hebreos. De cualquier modo, las 5 características que vimos estaban en el desenvolvimiento de cada libro, el descubrimiento de cada libro canónico. Aunque algunas eran utilizadas implícitamente. El simple hecho de que un libro fuera recibido en algún lugar, en algunos creyentes, no quiere decir que esto probaba su inspiración. La recepción inicial de parte del pueblo de Dios, quien estaba en la mejor posición de probar la autoridad profética de un libro. O sea, nosotros somos quien damos veracidad, confianza por la fe, que esa es la palabra escrita de Dios al escudriñarla. ¿Sí? Porque dice Eclesiastés, el predicador enseñó al pueblo a escudriñar la palabra, a aprender la palabra. La recepción inicial del pueblo de Dios, quien estaba en mejor posición para probar la autoridad profética de un libro, era crucial. Se tomó algún tiempo para que las generaciones subsiguientes estuvieran totalmente informadas respecto a las circunstancias originales del libro. Así fue que la aceptación de estas era importante, aunque más bien era un soporte para las canonizaciones anteriores. Este principio esencial sobrepasa a todos los demás. Es la base que todo proceso de reconocimiento yace un principio fundamental, la naturaleza profética de este libro. Y aquí quiero hacer un impasse. Si el libro es profético, tiene una naturaleza profética, y si un libro era escrito por un profeta acreditado por Dios, reconocido por Dios, ungido por Dios, la articulación autoritativa en él, entonces no había necesidad de formular las demás preguntas. Es decir, cuando un profeta del Antiguo Testamento decía, así dice el Señor te dice, ya no se duda, porque hay un artículo, hay una articulación de la oración que previene la autoridad de Dios. Ningún libro dado por Dios puede ser falso. Principio. Al escudriñar la palabra, vemos que ningún libro que ha dado Dios, que ha dado inspiración a hombres para escribirlo, puede ser falso. Falso no es. Falso es el diablo. Es decir, que la falta de autenticidad descalifica a un libro. Si no tiene autenticidad, si no tiene veracidad de Dios, el libro es falso. Un libro profético es hipotético. O sea, hay una hipótesis, hay algo que se ve por delante. Ningún libro dado por Dios puede ser falso. Si un libro reclama ser profético, parece tener falsedad. Porque nadie reclama. Se le apagó el micrófono, apóstol. ¿Me escuchan ahí? Volvimos. Estoy tratando de tomar agua, no sé, me voy a poner una manguera acá. Ahí estamos.
Vamos bien. De manera que los otros 4 principios sirven, de los 5 que les enseñé, como un examen del libro profético, de los libros del canon. Y tenemos que entenderlo, que los tenemos que tener presentes en nuestra vida cuando alguien viene y dice, así dice el Señor, esto viene de parte de Dios, y deforman aún los libros de la palabra. Punto número 6. 2 libros no incluidos en el canon de las Escrituras, los libros apócrifos y la pseudoepigrafía. El terreno apócrifo que está mencionado por muchos, usado para designar una antigua colección de libros judíos que fueron escritos aproximadamente en el año 250 a.C. y los primeros siglos del cristianismo. O sea, durante 300 años aparecen allí en el medio un montón de libros judíos que se los llama los libros apócrifos, que el Vaticano escondió muy bien. Los originales de esos están en el Vaticano y nadie pudo tener acceso a ellos, solamente algunos historiadores. Entonces, los libros apócrifos han llegado a ser considerados escritos inspirados por la teología de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Decían que ellos tenían conocimiento a una parte de la Biblia oculta que les permitiría tener supremacía. Pero la historia protestante y judía no atribuye inspiración real. ¿Por qué? Nosotros, los protestantes, los rechazamos, aunque los protestantes estudiamos libros apócrifos a la luz que arrojan sobre la vida y pensamientos del judaísmo precristiano. O sea que describen costumbres y formas de adorar a Dios del pueblo precristiano, el pueblo hebreo, el pueblo escogido por Dios. Estos libros apócrifos fueron bien escondidos en el Vaticano, pero normalmente la Iglesia Evangélica siempre los ha rechazado y sirven como referencia histórica, no como palabra certera de Dios. Va entendiendo a lo que apunta esta parte del instituto, ¿no? A escudriñar las Escrituras, a aprender muchísimo más de la palabra de Dios. Los libros apócrifos no fueron parte del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del cual Jesús y la Iglesia del primer siglo utilizaron. ¿Por qué? Jesús predicaba a los profetas. Jesús entraba en las sinagogas y enseñaba del Antiguo Testamento, porque no había nuevo, se estaba escribiendo, ¿sí? No fueron usados por Jesús. Muchos libros, muchas enseñanzas, porque simplemente no reflejaban lo que Jesús había oído del Padre. Los libros apócrifos fueron buena parte del Antiguo Testamento en el principio, el cual Jesús y la Iglesia del primer siglo utilizaron estos libros, estos rollos. La división de 3 aspectos del Antiguo Testamento es fundamental entender 3 grandes grupos: la ley, los profetas y los escritos poéticos. Son todavía hoy usados, ¿sí? Las Biblias hebreas y versiones judías del Antiguo Testamento no incluyen los libros apócrifos y jamás lo hicieron. Aunque los escritos apócrifos fueron conocidos por Jesús y sus discípulos, pero ellos nunca los citaron como escritura autorizada. Esto quiere decir la escritura autoritativa. Nunca fueron citados como escritura, y los escritores judíos antiguos, quienes utilizaron la Biblia, fueron familiarizándose con los apócrifos, pero nunca los citaron como parte de la Sagrada Biblia. El libro 2 de Esdras menciona 24 libros que corresponden a la Biblia hebrea, como es conocida hoy, 70
otros espíritus que son un misterio de la naturaleza. Lee por favor el libro de Esdras, y ahora sí bien clarito y despacito para que se entienda. Esdras 14, 44 y 48. No es por vos, sino que quiero que entiendan bien el concepto. 2, Esdras 14. No, apóstol, no. Esdras tiene 10 capítulos. Entonces de la versión, perdón, mala mía. Bueno, el significado de este libro apócrifo, porque está en la católica, perdón, me confundí yo acá al hacer un comentario, ¿no? El significado de este libro apócrifo confirma el reconocido canon del Antiguo Testamento como el usado en las sinagogas judías. O sea, que nuestra Biblia protestante tendría que tener 24 libros más, que son los libros apócrifos que se conocieron por la tradición judía, pero no los tiene, porque no siguen el lineamiento de la palabra de Dios. Los líderes de la iglesia reconocieron una diferencia. Los líderes de la iglesia que estuvieron familiarizados con los libros hebreos distinguen claramente que los escritos canónicos y apócrifos hay diferencias. Los escritos, por ejemplo, de un hombre de Jerusalén llamado Melito de Sardis, Cirilo de Jerusalén y San Jerónimo, un monje benedictino, muestran reconocimiento de la diferencia entre la escritura inspirada y la apócrifa. Hay una gran diferencia hasta en la forma de escribir los textos. En el siglo XVI, los libros apócrifos no fueron declarados escrituras con autoridad de Dios hasta la formación del Concilio Católico de Trento. Ocurrió más o menos en el año 1546 después de Cristo. En ese tiempo, los siguientes libros apócrifos fueron declarados canónicos por los católicos, reitero, y los judíos: Tobías, Judith, la sabiduría de Salomón, el Eclesiastés, la profecía de Baruch, incluyendo la carta de Jeremías, los libros 1 y 2 de Macabeos, y las adicciones de Esther, y los libros adicionales de Daniel, la semana del cántico de los 3 jóvenes, Bel y el dragón, y muchos eruditos católicos romanos distinguen entre estos libros protocanónicos, o sea que significa nuestro Antiguo Testamento, los libros deuteronómicos, que son canónicos, el Deuteronomio. Los apócrifos dicen que Deuteronomio especialmente le faltan partes. Otro punto es que contienen errores. Es la crítica fundamental que hacen los católicos. Y la mayoría de los eruditos, o los más avesados en la palabra, creen que los apócrifos representan el nivel más bajo de la escritura cuando comparan con Jesús. Cuando comparan la escritura de Jesús. Contienen numerosos errores y anacronismos históricos y geográficos, o sea, no coincide con otras partes de la palabra donde hacen referencia a la misma historia. Los apócrifos son usados raras veces por los protestantes. Por ejemplo, una convención en Westminster, en Inglaterra, escrita por líderes protestantes, que declara los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon bíblico. Por lo tanto, no tienen autoridad alguna sobre la Iglesia de Jesucristo. Entonces, las iglesias reformadas que no han animado al uso de escritos apócrifos, no se han animado,
Como consecuencia, rara vez, muy rara vez, les digo esto, que usan textos y libros que use el protestantismo contemporáneo. El punto número 7 que marca este instituto es la Iglesia Anglicana de Inglaterra, en sus 39 artículos, toma una posición mediadora, sosteniendo que la Iglesia de vida, da instrucción a los hombres, no obstante, no aplica para la confesión de doctrina alguna. Ningún libro apócrifo te va a llevar a la confesión de Cristo, a reconocer su mandato. También hay una palabra difícil, la pseudoepigrafía, o sea, es una escritura, quiere decir que se piensa que puede estar inspirada por el Espíritu Santo, pero no lo es. Hasta el día de hoy no se ha probado. Los libros comúnmente apócrifos, existe una variedad amplia de otra literatura antigua, tanto judía como cristiana, la cual se aplica al hombre, la pseudoepigrafía, o sea que son documentos mal escritos, falsos o adulterados. La literatura apócrifa, la pseudoepigrafía y sectaria, encontrada en cavernas de Qumran y una amplia variedad de escritos antiguos, nos proveen, sí, un material muy útil para comprender el mundo del Antiguo Testamento, de la Iglesia primitiva, aunque no para con la escritura inspirada, y tales escritos merecen ser examinados, sí, pero no debe ser creído como palabra de Dios. Los libros comúnmente llamados apócrifos, se los enumero: Esdras 1. El primer libro de Esdras relata una serie de episodios de la historia del Antiguo Testamento, comenzando por la Pascua celebrada en Jerusalén por Josías, aproximadamente en el año 621 a.C., y culminando con la lectura bíblica por ley de Esdras, aproximadamente en el año 444 a.C. Este reproduce la sustancia de los tres guardianes, tres hombres jóvenes, es otro libro apócrifo, que actuaban como guardianes, guardaespaldas del rey Darío, trataban de mantenerse despiertos por medio de debatir acerca de cuál era el elemento más fuerte del mundo. Y uno dijo el vino, ya que ese tenía poder peculiar sobre los hombres. Otro sugirió que era el rey, que tenía poder ilimitado sobre los subalternos y vasallos. Y el tercero, Zorobabel, afirmó que era la mujer quien da a luz al hombre. Y ese elemento fue más fuerte. Pero la verdad es que la conquista sobre todas las cosas, el rey fue solicitado para decidir que escogiera un ganador. Y favoreció en aquel tiempo a Zorobabel y le ofreció cualquier remuneración, salario que él pidiera. Y la sección concluye con la descripción de la partida de los judíos saliendo de Babilonia de regreso a Jerusalén. La mayoría de los estudiantes de teología sugieren que Esdras fue compaginado en Egipto en algún tiempo después del año 150 a.C. Esdras en Búlgata da cuerpo al libro 2 de Esdras y se propone describir 7 revelaciones apocalípticas otorgadas a Esdras en Babilonia. Ellas están interesadas en el problema de los sufrimientos de Israel y en el intento de justificar los cambios de Dios al hombre. Amén. Son 7 eventos apocalípticos, 7 eventos de fuego.
Si usted quiere leer todos los libros apócrifos, están a disposición en internet. Usted coloca directamente libros apócrifos y aparecen todos. Pero tenga cuidado de no confundirse. No crea todo lo que allí está escrito. La única verdad es la palabra reconocida. Aquí en Sudamérica tenemos la Reina Valera, 1960. Para mí, la versión por excelencia. Estos dos monjes católicos escribieron, Casiodoro de la Reina y Valera, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, porque la mala lectura nos puede perjudicar. Pero si usted está confiado, léalo sabiendo que no es la Biblia reconocida. Parece, pero no lo es. En la tierra del exilio, ellos obedecían la ley judía escrupulosamente. Cuando Tobías, que es uno de los apócrifos, perdió su vida, envió a su hijo Rages en Media para recibir el pago de una deuda. ¿Sí? Y un ángel le guió hasta Echaratana, donde enamoró a una hermosa viuda, y cuyos 7 esposos habían sido muertos sucesivamente el día de sus bodas por un espíritu del mal. Fíjese el tipo de historias que tienen los libros apócrifos. Tobías se casó con la viuda virgen y escapó de la muerte porque le quemó la parte interna del pez, y el humo de esto hizo que el mal espíritu se diera la fuga. Como una bendición agregada, la hiel del pez fue usada para curar la ceguera del anciano Tobías. O sea, el jugo gástrico del pez fue usada para curar la ceguera. Judith. La historia de Judith fue probablemente escrita en hebreo por un judío palestino durante los días que siguieron a la revuelta macabea. Los macabeos se rebelaron. Y relata cómo Judith, una viuda joven, libertó a su pueblo contra un comandante asirio. Tremendo y duro. Era Holofernes quien tenía la ciudad de Betulia sitiada, y arriesgándose personalmente, Judith se hizo camino hacia la tienda de Holofernes, donde engañó al asirio con sus encantos, y una vez consiguió emborracharlo hasta el estupor, ella tomó la espada del comandante y le cortó la cabeza. Luego la llevó de vuelta a la ciudad de Betulia como evidencia que Dios le había dado la victoria a su pueblo sobre los asirios. Judith puede ser comparada con la Israel, con Jael de los tiempos bíblicos, quien mató al general cananita Sisara. 5. Adiciones. El libro de Esther, durante el segundo y primer libro antes de Cristo, un egipcio tradujo el libro canónico de Esther al griego y al mismo tiempo agregó 107 versículos dentro de 6 lugares, donde creyó que una nota religiosa debería ser agregada. Estas inserciones o inclusiones impías mencionan el nombre de Dios en la oración, ningunas de las cuales aparecen en el libro canónico de Esther, o sea, el libro original, el que la Iglesia reconoce como el libro de Esther. Se me escapaba Esther, ¿vio? Las adiciones apócrifas agregan 10 versículos a Esther, 6 capítulos adicionales desde el 11 hasta el 16, y sin embargo, la Biblia Septuaginta griega, los versículos suplementarios son distribuidos a través del texto a fin de hacer una
narración continua. La sabiduría de Salomón, otro de los temas, ¿sí? Un judío alejandrino, según la ocasión, en 150 al año 50 a.C., compuso un tratado ético, el cual llamó La sabiduría de Salomón. Escribió La sabiduría de Salomón a fin de ganar para él mismo la audiencia de los lectores más extensa. Él procuró proteger a los judíos en Egipto y de ser un escéptico materialista e idólatra. Pero él quería enseñar a los lectores paganos la verdad del judaísmo y la necesidad del paganismo. Él quería que el pueblo fuera pagano. Y el libro comienza con una exhortación a los gobiernos del mundo para que busquen la sabiduría y sigan la paz y la justicia. Su teología está basado en el Antiguo Testamento, siempre con modificaciones derivadas a través de la filosofía, las griegas y comunes en Alejandría, diferente al Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, que lloran su cuerpo. La sabiduría de Salomón se lo considera como algo que sofoca y oprime el alma. Con mantendas, aunque la doctrina hebreo-cristiana de la resurrección del cuerpo está ausente. El eclesiástico o la sabiduría de Jesús fue el hijo de Sirac quien la escribió. Este es un tratado ético que engrandece la virtud de la sabiduría y fue escrita en hebreo en los años 200 a 175 a.C. por un estudiante impío de Jerusalén. Jesús le dijo a Sirac, al nieto del autor, el judío alejandrino, y trabajó en la obra de Dios y agregó prólogo, cerca de 132 a.C. Este es el más extenso de los libros apócrifos, ¿sí? El más extenso y el único, dice la palabra, de un autor conocido. Así como Proverbios canónicos, eclesiástico, trata una verdad de temas prácticos. Desde las dietas a las relaciones domésticas, trata muchos temas el Eclesiastés, o eclesiástico, como le dicen aquí. Se titula La alabanza de hombres famosos, que se caracteriza brevemente por una serie de hombres dignos, tales como Enoc, Noé, Abraham, Zorobabel, Nehemías, y finalmente como un contemporáneo del sumo sacerdote Simón, un contemporáneo y amigo del autor. Luego viene el otro libro apócrifo de Baruch, el libro de Baruch. Ostensiblemente está escrito por el amigo y secretario de Jeremías, Baruch, y es una obra comentada que no fue concluida hasta el primer siglo del Antiguo Testamento o más tarde. Aunque la última revisión crítica fue escrita en griego, las secciones pueden ser encontradas en el hebreo original. El libro comienza con una oración de penitencia, reconociendo que las tragedias vinieron sobre Jerusalén, sobre la retribución de sus pecados. Una segunda sección poética explicita que las desgracias de Israel se debieron a su propia negligencia y falta de sabiduría. Esta sabiduría cuyas alabanzas son cantadas por un escritor propenso filosóficamente al igualarla con la ley de Dios. Y esto es blasfemia. Bueno, vamos a llegar hasta aquí hoy. Falta ya la otra mitad del libro. Bueno, voy a terminar un poquito más, así terminamos el tema de las 5 pruebas, ¿sí?
La tercera sección del libro, también poética, es un mensaje de consuelo y esperanza para el pueblo de Israel que vendría en esos tiempos. El enemigo será destruido, los hijos de Jerusalén regresarán al triunfo. Baruch, es un libro apócrifo, pero que inhala algo del fuego de los profetas del Antiguo Testamento. Aunque carece de originalidad, la carta de Jeremías en algún tiempo, alrededor del año 300 a.C., y después de un autor desconocido, describió un sermón apasionado basado en Jeremías 11:10. Y así podemos seguir hablando, escudriñando todo lo que es palabra de Dios y cómo se reconoce o no, porque esto es reconocimiento de toda la cristiandad, la canonización de los libros. Amén. Bueno, siendo las casi 22 horas, vamos a seguir y la próxima semana continuamos escudriñando la palabra con la carta de Jeremías, cómo fue tomada en el principio y luego fue tomada definitivamente en la palabra de Dios. Falta un trayecto bastante para terminar este primer libro y vamos a comenzar el segundo la semana que viene. Amén. Bueno, les agradezco por haber estado, perdón por haber llegado yo un poquito tarde, pero tuve una actividad muy difícil hoy, muy dura y cansado. Así que la verdad que vamos a estar orando, vamos a seguir batallando, pero solo les digo esto, que la lucha es muy fuerte sobre mí y sobre toda la familia, así que estamos batallando en el Señor. Mañana nos vemos, si Dios quiere, en el culto evangelístico. Y ahora vamos a orar para despedirnos. El viernes tenemos neumonología, el estudio del Espíritu Santo. Sábado, la oración por las 3 Américas. Recuerde que es Estados Unidos de México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Y el domingo, Santa Cena. Le vamos a dar el vinito, Juan, que está bueno. Así que un buen tinto de la casa y bailamos todo rock and roll, pero alabamos al Señor. Amén. Bueno, gente, Juan, ¿podés orar, por favor? Así nos despedimos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios de la gloria, Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, Padre Santo, Señor, por este día, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, te pedimos, Señor, la bendición sobre tu siervo, Señor, que tú lo fortalezcas, Señor, que tú lo cuides, lo guardes y lo protejas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, así también la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gracias, Juan, gracias. Bendiciones para todos, Dios los bendiga. Gustavo de Paraguay también y los hechos, Santiago y Cecilia. Bueno, Dios los bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias y toda la bendición. Amén. Igualmente. ¿Cómo está tu espalda, Oscar? Espectacular. Bueno, todo bien. No, fui a kinesióloga, hoy fui a... Sí, después del golpe y todo eso. Sí, volé por el aire como Jima. Sí. Bueno, mejor. Bueno, saludo al gato Félix. Ahí lo tiene. ¿Dónde está Félix, el gato? Fue a guardar el auto, pastor. Bueno, mandale Que saludos. cierran el garage. Bendiciones. Espera que apago el grabador acá. Está por acá. Había mucha gente sin luz, Gladys, y bueno, en Paraguay también.